Pues vamos a seguir hablando de hogueras, ya se lo hemos dicho, ¿no? Vamos a ver, hablar de hogueras, bueno, pues a través de los ojos o de la mirada de El Nodo, el noticiario y documentales, bueno, pues que se emitió en nuestro país entre el 42 y el 81 y que los más mayores seguro que lo recuerdan. A los más jóvenes igual les suena extraño eso del Nodo, ¿no? Pero bueno, queremos hablar de ello y de alguna manera completar un repaso a la historia de las hogueras que iniciamos con el profesor Armando Parodi, que él inició con sus charlas en la Universidad de Alicante y que han tenido pues como 3 etapas, ¿no? Desde su creación hasta el inicio de la Guerra Civil. La segunda etapa sería tras la Guerra Civil y esos paralelismos que hicimos ya pues hace unas semanas cuando hablamos con él, que hizo él con la situación actual, y ahora queremos hablar de estas hogueras en el Nodo. Profesor Armando Parodi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. A muchos se nos ha quedado clavada la imagen del Nodo, ¿no? Y la musiquilla del Nodo, ¿no? A los más jóvenes supongo que eso del Nodo les suena raro, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que a raíz de escuchar esta conferencia les pique la curiosidad y entren a verlo, porque sí, los que peinamos ya canas sí que nos es familiar la musiquilla, ¿no? Sí. Y ese desazón que nos producía cuando entrábamos en el cine, porque era la antesala, ¿no? de ver la película. Sí. Sí, y bueno, como bien has dicho, Nodo es acrónimo de noticiarios y documentales, ¿no? Y forma parte de la historia audiovisual de nuestro país, ¿no? Generó un montón de documentos, más de 4.000 documentos, y lógicamente no podía faltar la presencia de las hogueras de San Juan. Entonces, Sí. yo lo que he intentado con esta charla es nutrirla con esas imágenes, ¿no? Para visualizarlas, analizarlas, y bueno, pues aparecieron una docena de fragmentos que recogen nuestras fiestas oficiales de la ciudad, y bueno, pues que no debemos de dejar que solamente sea hablar de la historia de las hogueras, porque estamos hablando también por extensión de las hogueras de Alicante, y eso es lo bueno que nos trae el cine, porque esto no dejaba de ser también una forma de cine. Pues fíjese, una docena de fragmentos, documentos como este del año 43. Las tradicionales fiestas de las hogueras de San Juan han tenido este año en Alicante un magnífico esplendor. Las bandas de música recorren las calles de la ciudad, dando al aire el son alegre de sus instrumentos. Nodo recoge algunas de las más artísticas hogueres, donde se combina la gracia de la imaginería levantina con la mejor intención artística y abundan los rasgos de sano humor. Pues Armando, este tiene que ser uno de los primeros documentos, ¿no? Quizás que haya en el Nodo, ¿no? El primero. El primero, El 43 es el primero, efectivamente. Porque, bueno, entrando un poquito en materia, el Nodo, bueno, a ver, ellos hacían la publicidad de que era la difusión de noticiarios y reportajes filmados en España para mantener, en fin, información cinematográfica nacional, pero bueno, no nos engañemos, porque servía de aparato de propaganda del franquismo, pero también de hilo de unión de los españoles con el mundo, ¿no? Pero claro, fue obligatoria su exhibición en todos los cines, incluidas las posesiones y colonias españolas, estamos en los años 40, y como bien has dicho, se desarrolló desde el 43 hasta el 81. Entró poco a poco el color, fue cambiando un poquito el formato, después dejó de ser obligatorio porque ya empezaba a ser muy boyante la información que daba la televisión. Después pasó a ser revista cinematográfica íntegramente en color y, bueno, pues terminó efectivamente en el 81. Entonces, hay archivos fílmicos, hay registros sonoros, algunos se han perdido. De hecho, 2 de los fragmentos que analizamos en la conferencia no tienen texto, se lo he tenido que poner yo. Y hay también unos documentos textuales, valga la redundancia, que eran como unos panfletillos, unas octavillas que se entregaban en la entrada de las salas de los cines con el contenido del Nodo de cada día. Lo de las sintonías que decías, bueno, eso que suena y hay a quien le pone los pelos de punta, hay quien le genera un poco de añoranza, hay quien le estimula todavía, ¿no? Como diciendo que voy a ver ahora. Y eran todo obras del profesor Manuel Parada de la Puente, que era un compositor de bandas sonoras de la época. Sí. Ahí está, ¿no? Esa. Ahí está. En fin, eso se nos ha quedado en el cerebro, para bien o para mal, pero se nos ha quedado, ¿no? Oiga, profesor, y la imagen que daban de las hogueras El Nodo, bueno, hablando que, lo decía usted, ¿no? Que era un documento de propaganda del régimen, bueno, pues intentaría transmitir esos valores, ¿no? Que le interesaban, ¿no? Al franquismo, ¿no? Sí, claro. Además, antes de que se me olvide, sí. Cuando se hizo el Estatuto de Radio y Televisión,
80. El nodo quedó custodiado por la propia Radio Televisión Española. Entonces tuvieron el acierto en diciembre de 2012, los medios interactivos de Radio Televisión Española, de digitalizarlo todo, tanto lo que se había publicado como lo que no, y ponerlo a disposición de cualquiera que pueda entrar. Y hay una dirección dentro de la página de Radio Televisión Española, de Filmoteca, Nodo, donde se puede consultar. Y ahí fue donde me metí yo durante bastante tiempo, hace ya unos años, y pude rescatar estos 12 fragmentos. Entonces, la estructura que yo he intentado dar a la conferencia para poder analizar bien y ver también ese aspecto que tú decías, ¿no? De cómo transmite lo que eran las hogueras, pero lo que era también Alicante en su época. Cada capítulo, digamos, de Nodo tiene imágenes de Alicante, tiene imágenes de las hogueras, tiene también esas imágenes de las hogueras menos vistas, de los desfiles, de cómo se realizaban entonces, de la inclusión, por ejemplo, de los moros y cristianos dentro de las hogueras, una cosa poco conocida. Bueno, los comentarios no siempre son muy completos o muy acertados, y así que decidí darle una estructura a la charla, de manera que primero presento este documento textual, ¿no? sobre con el programa, cómo estaba denominado, cómo se llamaba la atención sobre Alicante y sobre de San Juan, los aspectos típicos de fogueres y tal, la cremada, por supuesto, que no falla, y he ido analizando uno por uno esos 12 fragmentos. Entonces, ya que has hablado, por ejemplo, desde 1943, que es el primero, lo que hago es que antes de poner las imágenes digo que os comento qué es lo que vais a ver, ¿no? Pues la hoguera de Benito Pérez Galdós, que hizo tal premio, tuvo tal, la hoguera, la Villa del Foc, la palmera, la cremada de Plaza de Chapí. Entonces, a continuación, lo que hago es que pongo el fragmento íntegro, yo callado, o sea, con el sonido original, aunque hay dos que no tienen sonido, pero he respetado el silencio, pues para empaparse un poco de esas imágenes. Luego lo que hago es, una vez hemos visto las imágenes, detallo gráficamente, a través de fotografías o de capturas, cada cosa lo que es. Y luego hacemos el juego de volver a poner las imágenes, pero comentándolas yo. Entonces, de esa manera, queda esa primera impresión de ver el nodo, digamos, que a pelo, es decir, tal como se expuso, luego analizar gráficamente lo que hemos visto, y después volver a ver las imágenes después de saber qué estamos viendo. Eso es un poquito el juego, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí se rescataron, creo que fueron cuatro nodos de los años 40, 5 de los 50, 2 de los 60 y 1 de los 70. Los dos últimos, además, en color, tiene mucha más gracia. Claro. Pero ya digo que no solamente es bonito ver las hogueras de entonces, o cómo se hacían las cremas de entonces, que ahora aquí nos asustaríamos. Vamos, no hacen una crema de entonces ahora, y vienen los bomberos hasta de Valencia. Sí, ¿no? Y pues ya lo veréis. Sino que también vemos cómo va evolucionando Alicante. Cómo va evolucionando la gente, cómo se mueve, los desfiles. Vemos, por ejemplo, las anécdotas de que la entrada de bandas no es como la conocemos nosotros ahora. No es que fueran las bandas al ayuntamiento, sino que salían del ayuntamiento y se iban a sus distritos, por ejemplo. Sí. Y lo que decía antes, la inclusión, además bastante progresiva durante estos años, de los moros y cristianos dentro de los desfiles de hogueras. Qué curioso. Y así, pues, hay multitud de anécdotas. Es que no sabría por cuál empezar. Salen también varias bellas de folk, salen actos folclóricos, salen cosas tan curiosas como que ahora nosotros vemos la crema de la foguera del port desde tierra, y curiosamente en el nodo se ve la crema de la foguera del port, que está plantada en tierra, pero se ve desde el mar. Desde el mar, ole. Sí. Oh, mira. Luego también la iluminación que se hacía de todo el puerto, o sea, hasta las grúas del puerto se iluminaban, con lo cual le daban un aire un tanto místico, ¿no? a esta zona de Alicante. Sí. Y bueno, pues intento aportar pues bastantes datos para ni no sin dudas, figuras que aparecen dentro de las hogueras, figuras tanto conocidas a nivel local como internacionales, pues estrellas de Hollywood, en fin, creo que os va a gustar. La verdad es que creo que os va a gustar, pero yo además me he divertido mucho contándolo.
y pienso que es un documento que va a dar gusto verlo más de una vez. Bueno, pues como aquí en la radio podemos al menos rescatar el sonido de alguno de ellos, bueno, pues Silvia Cárceles ha recuperado también, hablabas que en los 60 hay dos documentos, ¿no? Sí. Uno es del año, el último supongo que es del año 69. Nos encontramos en Alicante, la ciudad mediterránea de clima envidiable, en las vísperas de su Nit del Foc. Esta foguera ha sido la premiada. Su autor se llama Ramón Marco y gira bajo el epígrafe de Poderoso caballero es don dinero. Maciel con su abrigo de chinchillas. Daniel Bindel, Soler Serrano, José Luis Péquer, Urtain y otros intervienen en el conjunto alegórico satírico con sus puntas de ironía y buen humor que ya es tradicional en Les Fogueres. Vemos aquí la evolución, del año 43 al 69, la evolución se nota, Pero no solamente eso, sino que este documento, el del 69, ya es en color. Sí, Entonces, también se nota un cambio muy drástico del formato que tenía tradicional en blanco y negro al del color. Y bueno, el speaker es bastante conocido, te habrá sonado el nombre, la voz. Y luego... ¿Es Raúl? ¿Quién es? Claro, Raúl Álvarez Antón. Ajá. Ya, es que no sonaba, me lo decía Silvia, me decía, yo creo que estoy seguro que es Raúl Álvarez Antón, Sí, pero sí. por no meter la pata, ¿verdad? Pues hemos dicho, vamos a ser prudentes, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Pues mira, qué Yo curioso. lo comentaba antes también, que salen un montón de personajes famosos, ¿no? Porque además este era bastante habitual en las hogueras de este hombre, de Ramón Marco, que entonces se llevaba todos los premios, ¿no? Sí, uno de los grandes artistas de hogueras, ¿no? Si no... Uno de los grandes, indudablemente, y si no estoy equivocado, el más prolífico hasta ahora. Y bien, pues salen precisamente en bailes populares, salen desfiles, sale la crema, creo que es de la hoguera de la plaza del 18 de julio, ¿no? Lo que ahora sería la hoguera oficial. Además es de los más largos, porque yo pongo también la duración de cada uno, porque suelen durar entre 1 minuto y 2 minutos y medio, los fragmentos dedicados a fogueros, ¿no? Y sí, los más bonitos, a ver, los más curiosos son los primeros, los más bonitos son los últimos, porque el punto de meterle el color, la iluminación tan magnífica que tenía además Alicante ya en esa época, y la participación de la gente, hace que no tengamos más remedio que contrastar, ¿no? Las hogueras de esos años con las últimas hogueras que hemos conocido y que espero que reanudemos sin ningún problema y con mucha más fuerza el próximo año. Pues, sí. En cualquier caso, bueno, pues es un documento interesante, ¿verdad? Un documento gráfico interesante para saber también, para conocer la evolución de esa gran parte de la historia de las hogueras, pues que en esa época en la que no había tantos medios, ¿no? No había tanta televisión, ¿no? Una televisión autonómica, ¿no? Como Canal No, ¿no? Que ya pudo dar más un reflejo, ¿no? Más cercano, más amplio, a lo mejor, ¿no? De las hogueras, ¿no? Estoy pensando, Armando. Sí, de hecho la incursión de la televisión ya tal como la conocemos fue lo que acabó con el nodo. Dejó de ser noticiario y documental para ocuparse pues de páginas más de tipo cultural, artístico, turístico, que era cuando cambió la denominación a Revista Cinematográfica Española, me parece que era la denominación concreta, y esto fue ya en los años 70 y en el 81 creo que fue desapareció. O sea que la televisión o la incorporación de nuevos medios fue lo que acabó con el nodo y lo hizo innecesario. Claro. También unos años antes, además, ya se le quitó digamos el calificativo de obligatorio, se dejó como voluntaria la exhibición en los cines, pero la verdad es que era parte del espectáculo, ¿no? Sí. Y se mantuvo pues casi hasta el final, poniéndolo siempre publicidad, nodo y película. O al menos yo lo recuerdo así, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno. Oye, la charla la podemos encontrar ya, ¿no? Está grabada, la ofreciste el día 21, ¿no? Fue la primera vez, ¿no? La charla está desde ayer, me parece que desde ayer. No sé ni qué día es. Hoy es 23.
Pues mira, ya no sé si fue el 21 o el 22. Bueno, en todo caso... en cualquier caso ya la puede encontrar la gente, ¿verdad? Sí, tiene enlace permanente. Es decir, la puede ver las veces que quiera, del día que quiera y a la hora que quiera. Mira, pues esa es una recomendación que podemos hacer hoy para, bueno, pues para recordar con un poquito de nostalgia nuestras hogueras. Y si alguien no tiene suficiente con las hogueras en el nodo, Armando, pues que se vaya a la segunda etapa de las hogueras, ¿no? Después de la Guerra Civil, que también está, también la tienes grabada y a disposición de todos los alicantinos y todas las personas que la quieran ver, ¿no? Sí, esto de alguna manera es la etapa siguiente a la Guerra Civil, porque, como bien has dicho antes, yo primero hice un pequeño seminario con 5 charlas, desde 1928 a 1936. Después, hace un mes aproximadamente, fue la recuperación de las hogueras en 1939, digamos que el renacimiento de las hogueras, por darle un paralelismo, ¿no?, lo que está sucediendo ahora después de los años de parón. Y la siguiente etapa son los años 40, 50, 60, que precisamente son los que podemos ver a través de estos flashes cinematográficos del nodo, y que, bueno, pues ha sido un poco la manera de ver cómo se puso en marcha después de la guerra, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando hasta casi ser unas hogueras muy parecidas a las nuestras, con la salvedad de que todavía no habíamos dado el salto a la democracia. De hecho, incluso fue prácticamente dar el salto a la democracia, casi desapareció ya el nodo. Entonces, es una etapa interesante por lo que he dicho antes, no solamente ver la evolución de las hogueras, sino ver la evolución de la participación en las hogueras y la evolución de la ciudad, porque es impensable tener imágenes de las hogueras de San Juan sin tener imágenes de Alicante, claro. Pues sin duda. Armando Parodi, profesor Parodi, que muchas gracias por estar con nosotros y nada, pues vamos a disfrutar de estos días de fiesta. Venga, pues como podamos. Como podamos. Que lo disfrutaremos. Gracias, Armando. Abrazos. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.